¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de La Estoa, aquí en Multicanal Radio. Bueno, pues tenemos con nosotros a uno de los candidatos a la presidencia de los comicios que van a tener lugar en Perú. Es el candidato por el partido Integridad Democrática, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿cuál es lo que propone su partido para el Perú? ¿Cuáles creen que son los principales problemas y cómo abordan dichas cuestiones? Eh, sí, pues en principio, Luis, mi agradecimiento por la oportunidad que me brindas de poder dirigirme a toda tu audiencia. Lamentablemente, por cuestiones técnicas, no puedo enlazarme a través del streaming ahí del, del video, pero bueno, solucionamos con este medio. En fin, bueno, Integridad Democrática es un partido, como nosotros nos hemos identificado, como de centro democrático. ¿Qué es lo que sucede, Luis, aquí en el Perú? Que las posiciones de derecha e izquierda nos han llevado a una confrontación que nos está generando ya desde los últimos años, sobre todo que está enfatizado más, un problema que genera un desorden, un caos, y de ese caos sigue sacando provecho algunos posiciones, organizaciones, pseudo líderes que a través de esta situación pues está generando esta incertidumbre en la población y que nos lleva a situaciones de falta de gobernabilidad de instituciones tutelares o instituciones, las principales entidades del Estado que se encuentran confrontadas por esa búsqueda de poder y esa búsqueda de poder que lo quieren obtener y tener o mantener para seguir sacando provecho. Ninguna institución del país. Entonces nosotros como partido, como organización, venimos con una propuesta diferenciadora, fresca y que basamos nos basamos en tres preceptos, ¿no? Eficiencia, decencia y valentía. Somos una organización que cree en la economía social de mercado, cree en que tenemos que darle las oportunidades a los empresarios para que inviertan. Tenemos que generar capital, se necesita capital para que a través de él y la riqueza que se obtenga, poder proporcionar un bien común a la población, que es lo que necesita, que es lo que requiere la población, pero que este capital, este ingreso y todo el dinero que pueda tener un Estado y manejar un presupuesto se haga de forma decente, sobre todo, decente, eficiente, correcto, eficiente y decente, ¿no? Entonces, pero para eso también hay un tercer pilar que lo había mencionado, que es la valentía. Y hay que ser valiente aquí en el Perú, créeme, Luis, para podernos enfrentar a un sistema que se encuentra enquistado y que tanto daño nos está haciendo. Nosotros tenemos propuestas diferenciadoras que la podemos hablar ahora, ¿no? Cuando en el transcurso de la entrevista. Claro que sí. Yo tengo una preocupación. ¿Ustedes le dan entidad? ¿Creen que hay validez? ¿Se fían del proceso electoral? El proceso electoral como tal, acá en el país, hubo cuestionamientos cuando salió elegido el expresidente Pedro Castillo, Ajá. y es por la naturaleza y la idiosincrasia del voto peruano, en principio, y segundo, por lo complejo que es nuestro territorio, un país muy grande. Nosotros tenemos 1.285.215 kilómetros cuadrados, ¿no? Y zonas muy alejadas donde por la carencia de veedores, ¿correcto? Mm. De peritos que pueden estar en los diferentes sitios hasta el último rincón, el último lugar del país, se, se, eh, se prevé, ¿no? O se prevé que pueda haber un problema en manipulación y de conteo de votos, ¿no? Entonces, eso cada organización política tiene que preocuparse también en poner sus veedores, ¿correcto? Los fiscalizadores, para que estén en todos los sitios electorales, que son muchísimos acá, y evitar de que haya una manipulación como se presume hubo cuando hubo la elección de Pedro Castillo, y que le dio pues la presidencia
porque toda la sierra del país que es la que él había caminado, y él se presentaba como un profesor de la sierra, que estaba pues a favor del pueblo, y eso definitivamente no fue así. Fue un corrupto más, como muchos de los presidentes que hemos tenido nosotros. Claro, siendo totalmente imparcial, yo tengo que decir que no se me ocurre nadie mejor que un general para organizar todos esos peritos, todos esos fiscalizadores del proceso electoral, pero he de reconocer que me preocupa que ustedes puedan llegar a hacer una labor más o menos aseada y le surten el resultado, como hemos visto que ha pasado en otras latitudes no muy cercanas de donde está Perú. Quiero referirme, por ejemplo, al caso Venezuela. Claro. Sí, o sea, como tú lo has dicho, Luis, yo soy general de la Fuerza Aérea del Perú. Mi especialidad es de inteligencia y operaciones especiales. Esa es lo que he ejercido a lo largo de 37 años aquí en nuestro país. En fin, no voy a hablar de mí específicamente Bueno, por el tiempo, como, pero soy condecorado, soy defensor calificado de la patria, soy defensor de la democracia en la lucha contra el terrorismo, porque tuve enfrentamientos con columnas del Sendero Luminoso años atrás, cuando era más joven y era capitán. Tengo una maestría y un doctorado en el Centro de Altos Estudios Nacionales, que es el alter ego del CFDN en Madrid, que dicho sea de paso, estudié en Madrid también el año 2017 ahí, fui becado para estudiar. También estudios en la Universidad de Salamanca. Tengo una segunda carrera de administración aquí en el Perú, en la Universidad de Lima. Y bueno, como tú lo dices, yo creo que, y bueno, mejor dicho, estamos convencidos de que un militar, pues, para llegar a un rango, lo digo de manera general, pues tiene que ser un estratega. Y para claro. eso tenemos que tener todo el cuidado para que no vaya a ocurrir lo que pasó, como te digo, como lo vuelvo a comentar, en la elección pasada con Pedro Castillo, y acá tenemos que tener ojo avisor, con mucho celo, con mucho cuidado, precaución, planeamiento, para que nosotros podamos tener un control en el conteo. No manipulación, obviamente, porque acá todo tiene que ser transparente, pero no vamos a permitir de que hayan manipulaciones extrañas, y que se cumpla lo que se debe cumplir en el marco de una democracia, que es la que debe imperar en cualquier país del mundo. La verdad que suscribo sus palabras, aunque no me quedan tranquilo del todo por la situación tan difícil de controlar. La mejor de las suertes en ese aspecto. Me gustaría preguntarle, ahora vamos a abordar sobre cuáles son sus focos de preocupación al respecto del tema de la política de Perú. Me gustaría ir de lo grande a lo pequeño. Si le parece bien, hablamos de la posición que tiene ahora mismo Perú y cómo la interpreta su partido. Ahora mismo los papeles dentro de la geopolítica están cambiando. Hemos visto cómo la toma de posesión de Donald Trump ha obligado o ha reposicionado muchos países al respecto, bueno, pues determinadas políticas. Se habla de un retroceso de lo woke, lo concebido como woke, lo concebido como las agendas 2030, etcétera, etcétera. Me gustaría saber cuál es su posición, ¿cómo lo ve? Y, o sea, en principio nosotros como partido no estamos de acuerdo con la Agenda 2030, no Ujú. estamos de acuerdo con esta agenda que básicamente está minando, está socavando los valores del ser humano, de la familia en general, y muchas aristas más, que es un tema mucho más amplio para poder debatir, pero en principio nuestra posición es contraria a esta. Y bueno, no queremos nosotros calificarnos en una posición determinada desde el punto de vista como lo que ha hecho Donald Trump, que me parece que también con mucho principio de autoridad, y con las herramientas que le permite estar en un país tan poderoso como Estados Unidos, y bueno, y tener la posibilidad de estas órdenes ejecutivas que puede gobernar, y sin que esté trabado por otras entidades, ¿no? Como acá en el Perú, acá, y ese es otro tema, pero nosotros vemos que en este nuevo escenario geopolítico, y a raíz de la asunción del mando de Trump, van a haber muchos cambios. Fíjate lo que ha ocurrido ahora en Colombia con este presidente Gustavo Petro, que se quiso oponer a la recepción de indocumentados y que tenían problemas este,
judiciales, policiales y de regularización en Estados Unidos y que fueron enviados a Colombia y no lo recibió. Inmediatamente Donald Trump puso una serie de medidas o ya las implementó y tuvo que retroceder este expresidente cuestionado también, ¿no? Cuestionado también. Entonces, acá el Perú, en un escenario, un tablero geopolítico mundial, donde no existe acá un aislamiento. El aislamiento lo único que genera es un retroceso, y eso está claro y lo hemos visto a través de la historia. Perú va a tener tener que adaptarse a este nuevo escenario. Ujú. No, eso no significa que esté del lado totalmente de una posición, porque acá lo que tiene que prevalecer, Luis, son los intereses del país. Claro. Nosotros somos que estamos en una posición geográfica muy interesante, muy interesante. Ahora mismo se acaba de inaugurar el puerto de Chancay, que es el principal puerto de prácticamente de todo el Pacífico. Se convierte en el hegemón en este momento, y con la posibilidad de abrir un segundo puerto en Corio, en el sur del país, en la zona de Arequipa. Entonces, imagínate, eso nos abre, o sea, si ya tenemos las puertas abiertas al mundo con el comercio, imagínate, con esto va a ser pues prácticamente un boom y el escalar macroeconómicamente como país. Entonces, es interesante lo que se viene de aquí en adelante en un escenario, pero obviamente con donde no tome las riendas del país un radicalizado, ¿no? Porque esto puede suceder. Fíjate lo que Maduro con Venezuela, Uh-huh. Gustavo Petro, que lo ha aguantado ahí, pero imagínate, si tuviera las herramientas, sería una segunda Venezuela. Entonces, lamentablemente, estas personas, y lo digo claramente, no le hacen bien a su país. Y si nosotros en un escenario así similar asume la presencia un radicalizado, que los hay acá, créeme, que los hay acá y que están haciendo campaña, no sé si tú tienes conocimiento, hace poco fue vetado un tal Antauro Humala, y que era realmente es un riesgo para el país, ¿no? Porque es una persona que, que tendría o seguiría una política similar, y eso sería confrontarnos con el mundo y generar una pobreza, un caos, una situación de incertidumbre en el Perú. Entonces nosotros ahora estamos atentos a lo que viene de aquí en adelante. Es un escenario complejo, como tú lo has dicho, preocupante, sí, claro que sí, no, está tan fragmentado, pero tenemos que tener mucho cuidado de esos personajes que tras bambalinas y escudándose en ciertas alianzas puedan pretender manejar el país y de una manera radicalizada, como te repito, y que va a generar un daño. Entiendo las palabras, general. Entiendo que además, después de haber sufrido un mandato de Pedro Castillo, el tiempo que ha estado en el gobierno, se estén lanzando estas candidaturas y que digan, no quiero radicalizado, no quiero 2030, se le entiende perfectísimamente. Yendo a los intereses del país, ¿qué propone su partido? Sí, bien, nosotros tenemos ahora mismo acá en el Perú tenemos un problema gravísimo con la inseguridad. La inseguridad es algo que es como prácticamente yo lo defino como una guerra que tenemos ahora interna. Sí. Hemos pasado por una situación muy terrible en la década de los 80 con el terrorismo, con Sendero Luminoso, una banda de delincuentes terroristas, y ahora esto está cambiando de modalidad, ¿no? Ahora son los delincuentes que, amparados o teniendo el apoyo de la minería ilegal, que acá es algo que es terrible, la tala ilegal, que tampoco no se puede dejar de lado, el narcotráfico. Entonces, estas organizaciones, bandas criminales y transnacionales, ya tenemos el Tren de Aragua, por un lado, que viene de Venezuela. Entonces, eso es un problema fuerte acá en el Perú, ¿no? Entonces, qué es lo que proponemos de Integridad Democrática? Es una guerra sin cuartel a estas bandas, a estos delincuentes. Acá lo que se necesita, Luis, es principio de autoridad.
tener el principio de autoridad, la decisión que tiene que emanar desde el más alto nivel del Estado, que es el presidente de la República, quien debe tomar las riendas y con mucha firmeza combatir este flagelo. Para mí, una guerra y una guerra sin cuartel. Y yo entiendo, ¿no? Prevaleciendo los humanos, está bien, vamos a prevalecer los derechos humanos, pero eso no significa que no tengamos que sacar de las calles a esos delincuentes. Y cuando hablamos de los derechos humanos, significa que vamos a tener a estos delincuentes que los vamos a sacar de las calles. Y si ahora, como lo he dicho, ya tenemos un problema también aparte, el tema de que no tenemos centros, no tenemos cárceles adecuadas, no las tenemos en la cantidad suficiente, bueno, habilitaremos centros de reclusión. Ahí los meteremos a estos delincuentes. Esto es como una medida reactiva, ¿no? Porque la preventiva va más allá, que ahora lo voy a explicar, pero con una medida reactiva de acciones inmediatas para darle la seguridad a la población, para darle la tranquilidad y que no esté acorralada como nos encontramos en este momento, bueno, a estos delincuentes los sacamos de las calles, nos metemos a estos centros de reclusión. No tienen que tener comunicación con el exterior, porque desde las cárceles siguen manejando sus bandas, ¿no? Sus bandas organizadas. Van a tener que pagar su comida, van a tener que trabajar, los vamos a vestir a todos iguales, van a comportarse como corresponde porque no se van a un centro vacacional, van a pagar sus penas. Y para eso tenemos que tomar decisiones radicales en ese sentido, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte, en el sentido, Luis, que nosotros somos un partido pro vida, pro familia, pero no hay necesidad de matar como dicen muchos, ¿no? Hay que matar a estos delincuentes. No, hay que sacarlo de las calles y le pones 3 cadenas perpetuas. Habrá que cambiar la legislación y le pondrás 3, 4 cadenas, así tipo Estados Unidos. Esos delincuentes tienen que salir y tienen que pagar su pena, ¿no? Y van a tener que hacerlo porque lamentablemente acá existe otro tema que es la impunidad, ¿no? Desde el punto de vista, y eso es transversal. Ahora es otro tema que lo voy a comentar, que es la corrupción, rápidamente, pero en este momento lo principal es la inseguridad, y eso tenemos que combatirlo, pero con mucha firmeza, como lo repito. Y otras medidas más, ¿no? Acá tenemos que reorganizar el sistema penitenciario. Nosotros creemos que debemos regresar a los jueces sin rostro, porque existe también amenazas, estos delincuentes, estas mafias internacionales, pues amenazan hasta tal cual el estilo que hacía Pablo Escobar, este narcotraficante en Colombia, ¿no? Que te amenazaba a la abuela, a la tía, al sobrino, al tío, a toda la familia. Bueno, pues entonces hay que darle las herramientas para poder ejercer la justicia sin que haya temor, ¿no? Los mismos carceleros, el sistema penitenciario, se me ocurre, es una idea que tenemos nosotros madurando, que estén sin rostro, que los cuiden. O sea, tenemos que esta es una guerra, y hay que ser estratégicos para poder ganar esta guerra. Recuerdo a toda nuestra audiencia que estamos estableciendo una conexión desde el Perú con el candidato Wolfgang, pero de verdad, por favor, corríjame, lo estoy pronunciando bien el nombre, ¿verdad? Sí, está correcto. Ok, perfecto. Así es. Candidato a la presidencia y que bueno, pues que estamos desgranando un poco los puntos que ahora mismo propone para Perú. Estoy de acuerdo que una de las grandes preocupaciones que hay con el tema del Perú es obviamente la inseguridad. Al escucharle, no he podido evitar evocar la política de Bukele, que ha logrado que El Salvador sea de una de las zonas más inseguras a una de las zonas más seguras del planeta. ¿Está de acuerdo con...? Así es, Luis. Todo lo que está haciendo Bukele, créeme, y lo digo con mucha humildad, ¿no? Te digo, todo esto, lo que está haciendo Bukele, lo venía yo pensando, madurando desde el año 2017. Yo todavía era coronel de la Fuerza en actividad, no podía entrar a política, pero yo me ponía a pensar, ¿qué tenemos que hacer? Acá no puede ser que estos desadaptados vengan y pongan contra las cuerdas a toda una nación. Entonces,
la mayoría, por no decir todas las medidas que ha hecho Bukele, es lo que yo lo tenía planeado y planificado a futuro, ¿no? Que ahora, como candidato, y si Dios y el pueblo lo permiten, tener la oportunidad de hacerlo e implementarlo con esa decisión. Y fíjate, acá algo interesante, ¿Bukele ha matado a alguien? A ninguno, pero ya erradicó así prácticamente y está en esa lucha porque lo hizo con esa firmeza y decisión. Entonces, a todos estos delincuentes desadaptados de los maras, con sus tatuajes y toda esta parafernalia y todos estos símbolos que tenían y con esa rudeza, esa sin compasión, ¿no? Ejerciendo estas acciones ilícitas, bueno, se encontraron con un presidente que tomó la decisión, al toro por las astas. ¿Qué pasó? Nada. Lo han amenazado, quisieron amenazar después en las calles. ¿Qué dijo él? Bueno, se muere uno afuera y los dejo sin comer 2 días, 3 días. ¿Y qué es lo que pasa acá? Y va a pasar, estimado Luis. Van a salir las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Y van a decir, este es un tirano, este es un dictador. Y yo respondería, ¿y dónde están los derechos de los 33 millones de peruanos que están acorralados y están temerosos y tienen que estar en sus casas y no pueden salir a las calles con un celular porque si no lo van a matar? ¿Dónde están los derechos de los 33 millones de peruanos? No digo yo que los voy a matar, ¿no? No los voy a dejar sin comer pues 40 días, ¿no? Pero tenemos que tomar todas las medidas, Luis, que correspondan para darle la seguridad a nuestro país, que en este momento es el principal flagelo y el principal problema. Yo le debo de comentar que al respecto de El Salvador, por los círculos empresariales en los cuales yo me muevo, para mi sorpresa comienza a ser un foco a considerar para inversiones. Usted hablaba al comienzo de esta entrevista que quieren pues ofrecer un marco de cierta libertad de mercado y que al final pues quieren inversiones. Yo le transmito que con lo que me acaba de decir tampoco va a hacer falta que las pida, porque si se vuelve apetecible un país en estas lides y tal como me lo está usted contando, pues es el marco, vaya, que me está haciendo. Yo le votaba a general, tengo que mantenerme imparcial, pero bueno, es que todo lo que está diciendo me gusta bastante. Vamos a ver. Sí. Mira, Luis, te explico. Lo que pasa es que, bueno, voy a tratar de resumir esto, pero en el concepto de la seguridad y defensa nacional, y que se establece aquí en China, en Estados Unidos, en todos los países del mundo, el fin esencial de un Estado es el bien común, ¿correcto? El bien común. Y que se basa en 2 pilares, en la seguridad integral y en el bienestar general. El bienestar general está por la educación, la salud, la infraestructura, todo, ¿no? Y la seguridad integral por la defensa nacional y el orden interno. Si tú no tienes un país seguro, si tú no tienes un país que le dé las garantías a los inversores, a los capitalistas que van a arriesgar su capital para poder hacer empresa, ¿no? Promover la empresa. Entonces, ¿cómo tú pretendes hacerlo? ¿Qué garantías le das? Entonces, acá se necesita, es una causa-efecto, ¿correcto? O sea, si tú le das una seguridad, esa seguridad integral que necesitan estos empresarios, entonces ellos van a venir con todas las prerrogativas para invertir y saber que acá van a tener la seguridad para hacerlo, ¿no? Entonces, es tan simple como eso, pero es tan simple en el papel. Ahora, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién lo hace? Tiene que haber un presidente que tenga toda la decisión para hacerlo, Luis. No, acá no caben medias tintas. Acá no caben discursitos de presidentes que quieran y con regalitos, dádivas, ganarse a la población y prometer y no cumplir. No, acá desde Integridad Democrática no prometemos lo que no podemos cumplir, ni tampoco vamos a mentir, vamos a decir la verdad aunque duela. Y si esta verdad implica ejercer un gobierno con principio de autoridad, no autoritarismo, ojo, con principio de autoridad, en el marco de la ley, en el marco de la democracia, si para eso nosotros tenemos que revisar tratados internacionales que nos cohíben, que nos amarran,
que nos dejan prácticamente sin acción, que nos atan las manos, entonces tendremos que hacerlo. Tendremos que hacerlo. Como yo, lo que prima acá es el país, nuestro país. Claro, obviamente, esto tiene mucho sentido. ¿Qué proyecciones tienen ahora mismo? Bien, ahora nosotros estamos en este proceso de inscripción, esperando la inscripción, que ya hemos pasado todas las fiscalizaciones, hemos levantado todo, ya hemos cumplido todos los parámetros que nos imponen la entidad electoral acá en el país. Sin embargo, eso no significa que estemos trabajando para, justamente, basado en los preceptos de integridad democrática, eficiencia, decencia y valentía, estar preparados para gobernar. Yo siempre, y le digo a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, a toda la militancia, le digo, para correr hay que caminar y para caminar hay que gatear. Este bebé llamado Integridad Democrática ya se puso de pie, ya está dando sus primeros pasos. Ahora, en campaña, vamos a trabajar ya he recorrido el país, y me conozco todo el país a lo largo y ancho del Perú, durante mi vida como oficial en la Fuerza Aérea y ahora como en esta etapa política, y fortaleciendo nuestras bases partidarias, nuestros cuadros. Ya estamos teniendo, justamente, le está trabajando la Secretaría de Políticas y Plan de Gobierno con nuestra propuesta que vamos a presentar a la población, consolidando nuestros cuadros, consolidando nuestras bases y estar preparados para poder enfrentar un escenario político complejo, porque se encuentra tan fragmentado, Luis, acá. Sí, cierto. Y donde yo la verdad me abstengo de poder dar calificativos por cuestiones de respeto. Solamente voy a hablar de integridad democrática. Somos un partido, una organización política que ha nacido para servir y no servir, conformada por peruanos de bien, en general, en términos generales. Por ejemplo, un requisito indispensable en nuestra organización es que ningún militante deba tener antecedentes penales, policiales o judiciales, mucho menos aquellos que vayan a ejercer una función pública en el marco de un gobierno o la representatividad a través del Congreso. Eso definitivamente no, porque el lastre ya los mancha y ya vienen cuestionados. Nosotros queremos ser un partido que realmente sea esa propuesta que la población anhela y clama, ¿no? Personas que no roben. Ese es el problema acá en el país, ¿no? O sea, acá donde pones el dedo sale pus. Entonces tenemos que cambiar, y por eso me decía que hay que ser valientes para enfrentarnos a un sistema donde somos una piedra en el zapato y van a querer sacarnos del camino como sea, ¿no? Pero bueno, acá estamos, ¿no? El pecho para poder enfrentarnos con mucha capacidad, preparación, propuestas sólidas, y con mucha valentía. Una pregunta, si me lo permite. Claro que sí. Usted, como general, en su carrera militar ha llegado a luchar, se ha llegado a enfrentar contra Sendero Luminoso. Le voy a decir, para más señas, cómo es la cuestión, que aquí en España caricaturizábamos a Pedro Castillo, le llamábamos sombrero luminoso, por razones obvias. Y yo le quería preguntar que, con la contundencia con la cual van con su partido y con su programa, si usted teme por su seguridad. Mira, esa pregunta, aunque mis asesores me han dicho que le evite responderla, pero te la voy a decir. Pasamos de ella sin ningún problema, no hay problema. No, te la voy a responder, porque no todo lo que me dicen tengo que hacerlo, ¿no? No soy un robot. Entonces, yo lo que te digo es lo siguiente. Yo acá, y lo afirmo y lo reafirmo, al único que le tengo miedo es a Dios, Luis, ¿no? Y si tengo que dar la vida, mi vida, por nuestro país, que ya lo he hecho, lo he hecho en varias oportunidades en el ejercicio de mi trabajo como oficial de inteligencia, participando en operaciones especiales, lo que tú acabas de comentar en esta lucha contra el terrorismo. He estado en varias situaciones. De hecho, la última condecoración que recibí fue porque tomé contacto con una columna de Sendero Luminoso. Ellos eran 131 hombres y ellos eran más de 130 hombres, perdón, y nosotros éramos 21 hombres, ¿no? Sin embargo, no pudiendo huir, ¿no? Obviamente no lo iba a hacer, y los que huyeron fueron ellos, ¿no? Entonces,
eso te da una muestra de que sí, por supuesto que van a querer hacer lo que sea por sacarme del camino entre estas cosas, esta situación, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De que mi vida esté en riesgo, créeme que no le tengo miedo a eso, no le tengo miedo a eso. Y claro, ¿no? Tampoco no es que voy a ser cándido para poner el pecho y decir, acá estoy, me cuidaré, tomaré las medidas del caso, la seguridad del caso, pero al final es Dios quien decide el destino de todos nosotros, Luis, ¿no? Yo estoy acá, estoy poniendo mi vida, mi pasión, lo que quiero para nuestro país con mucho amor, con mucha vocación de servicio. Lo he hecho a lo largo de mi vida en la Fuerza Aérea, ahora lo quiero hacer en este ámbito político, pero si no existen personas decididas, entonces el cambio no va a venir. Y acá estamos, y yo me siento agradecido que hay muchas personas que piensan lo mismo, que están en Integridad Democrática, mi dirigencia, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que día a día estamos trabajando y luchando por nuestro partido, la misma militancia, nuestros líderes en provincias, de sacarse sombrero. Yo me siento bendecido, créeme, de contar con tantas personas de bien, de valía, que están apostando por un verdadero cambio en el Perú. Pues dicho queda, yo le deseo la mejor de las suertes, la verdad, a tenor de todo lo que ha dicho. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Yo tengo el calendario de las elecciones de Perú y le invito a que vuelva a pasarse por estos micrófonos cuando usted lo considere, a ser posible en breve, porque los acontecimientos van rápidos. Y nada más, que muchísimas gracias, un abrazo y me transmite también el agradecimiento a su equipo que nos ha puesto las cosas muy fáciles para contactar con usted. Sí, gracias Luis. Yo solamente me quiero despedir de toda la audiencia, que tengo muy buenas referencias tuyas. De verdad es un honor que me puedas tú brindar esta entrevista. Me encantaría, yo la verdad que estos problemas técnicos que suceden, y por más que uno lo planifica, pero bueno, yo quisiera de repente otra oportunidad poder estar Claro que sí. presente en una entrevista ya cara a cara, ¿no? Mirándonos ahí. Hecho, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, general. Un abrazo grande. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Cuídate mucho, que Dios los bendiga. Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Bueno, pues queridos amigos, esta ha sido la entrevista que teníamos programada hoy. Yo creo que es bastante ilustrativo sobre todo lo que acontece, pues también fuera de nuestras fronteras